Antes que nada, agradecemos el que nos hayan permitido participar en esta Expo Sustenta como representantes de la región Poza Rica-Tuxpan. Somos los integrantes del cuerpo académico Sistemas de Información Educativos y de Gestión Económica Administrativa basadas en la sustentabilidad. En el área económico-administrativa también se tiene campo de actuación en pro de la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Somos quienes pueden contribuir a la consolidación de una cultura de responsabilidad social en las empresas a través de la presentación de su información. Pero no solo eso, somos quienes aportamos estrategias de actuación que le permite a la empresa optimizar sus recursos. A través del cuerpo académico, nosotros tenemos una línea de investigación denominada Responsabilidad Social Empresarial. En esta promovemos la presentación de la información en términos cuantitativos y cualitativos a fin de que las empresas puedan dar cuenta de sus actividades en términos sociales, en términos legales, en términos ambientales y en términos éticos que impactan en su entorno. En esta presentación abordaremos los siguientes temas: responsabilidad social empresarial, el costo sostenible y la información financiera y ética profesional. ¿En dónde surge la responsabilidad social empresarial? Surge en los países desarrollados. Estas acciones, con el paso de los años, han cobrado mayor atención y han sido adoptadas cada vez por más países. Esto se debe al incremento de los consumidores en sus preferencias por aquellas empresas que se promueven con el cuidado del medio ambiente, la inclusión y el apoyo social, que son justamente vertientes de la responsabilidad social empresarial. En algunos países, las prácticas de la responsabilidad social empresarial y la presentación de su información ha sido ya obligatoria para las empresas. En otros países, para las empresas es simplemente un acto de tipo voluntario. Algunos de los ejemplos de muestras de responsabilidad social empresarial las podemos observar, por ejemplo, en Francia, en donde es obligatorio presentar el balance social. En Inglaterra, se obliga a aquellas empresas que administran los fondos de pensiones públicas a que muestren a través de sus informes los criterios éticos, sociales y medioambientales que se incluyeron para poder hacer la inversión de estos fondos. En el caso de Italia, ahí ya se construyó una guía que tienen todas las pymes para la presentación de sus informes sociales, siendo un grueso de las empresas que conforman la economía del país. En el caso de Noruega, el 95% de las pymes desarrolla acciones de apoyo social. En España se presenta el ranking de las empresas que son mejor observadas en sus prácticas de labor social. En Estados Unidos, el 50% de los consumidores prefiere empresas de responsabilidad social empresarial. Y en Chile ya se adiciona a los estados financieros básicos el balance social. Lo que sí es un hecho es que en todos estos países las empresas que voluntaria o de manera obligatoria presentan sus informes sociales, se ha visto que ganan terreno en el campo de la competitividad y de la rentabilidad. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Bueno, al ser las empresas parte integral de una comunidad, tienen la responsabilidad de contribuir en su bienestar y en su desarrollo sostenible. Ser socialmente responsable es ser consciente que se tiene una interacción con diferentes grupos y por lo tanto se debe de tener un respeto también a la dignidad de la persona. En esto se involucra el reconocer también que son las empresas responsables de gran parte del deterioro medioambiental con sus actividades al
en el uso indiscriminado de los recursos naturales, así como también con los desechos generados por sus actividades que son contaminantes para el medio ambiente. Dicho esto, entonces la responsabilidad social empresarial no tiene que verse como una manera optativa o altruista, sino que se debe de impulsar y debe de cumplirse de manera obligatoria. Por lo tanto, ser socialmente responsable como empresa no significa patrocinar actividades o dar donativos. Para que una empresa sea vista socialmente responsable debe de observar 4 atributos: tratar dignamente a sus colaboradores, tiene compromiso ético con los diferentes grupos que se involucran con ella y realiza acciones sociales en la comunidad donde se encuentra establecida y se preocupa por preservar el medio ambiente. ¿Cómo se analiza la responsabilidad social empresarial? Se analiza desde 2 dimensiones, desde un apartado interno, desde un apartado externo. Ser socialmente responsable significa también hacer un checklist de un sinfín de indicadores, pero que algunos ya se tienen desde el momento en que nace una empresa, si ésta se encuentra constituida de manera legal. En el ámbito interno se encuentran los elementos sociales y medioambientales de los cuales hay que obtener evidencia. En el apartado de social, vamos a tener indicadores evidenciando los elementos por parte del recurso humano, la salud y la seguridad, así como las políticas empresariales de ajuste. ¿Qué debo de observar? ¿Qué indicadores debo de observar en el apartado del recurso humano? Que se otorga capacitación permanente y que se tienen oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, que la información que se brinda dentro de la empresa o los sistemas de comunicación son de carácter formal y sin menospreciar a ningún nivel que dentro de la empresa se observe. Por otra parte, se debe de observar el equilibrio entre el trabajo, el ocio y la familia. Así también algunos servicios de apoyo que se puedan brindar a los trabajadores, como por ejemplo el de las guarderías, que se debe de promover la no violencia laboral, es decir, la no discriminación y el no acoso laboral. Asimismo, se debe de observar gestiones de equidad de género, previos a la contratación, durante la contratación y en los procesos de jubilación. Hasta cierto punto, estos elementos son controversiales o causan controversia, por ejemplo, ya que los reglamentos internos, los contratos colectivos de trabajo y las disposiciones institucionales marcan las obligaciones y derechos que tienen tanto los trabajadores como la empresa. Sin embargo, cuando la empresa los ejecuta, muchas veces son tomados como acoso laboral o discriminación, llegando a un sinfín de demandas laborales. Lo importante es que estas se encuentren por escrito y que todas estas disposiciones hayan sido establecidas de manera democrática y su ejecución no menoscabe la dignidad humana. Respecto a los apartados de seguridad e higiene, estos se encuentran tipificados en la Ley Federal del Trabajo, el establecimiento de las condiciones laborales en que se debe de encontrar justamente un trabajador, en observancia con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las leyes de seguridad social. Este es un apartado que, por lo tanto, no tendría problema ninguna empresa de incumplir. Respecto a las políticas empresariales de ajuste, se está refiriendo a las estrategias que tiene la empresa que en algún momento se observe en momentos de crisis, como la pandemia que estamos viviendo. Una empresa socialmente responsable, su primera decisión no debe de ser el cierre o despido de los trabajadores. En el ámbito ambiental, se debe de encontrar indicadores justamente de cuidado del medio ambiente. Esto se observa con los ahorros de energía, el cuidado del agua, la materia prima que utiliza es no contaminante, entre otros elementos que podemos establecer como de cuidado del medio ambiente. En cuanto a la dimensión externa, esta se está refiriendo
a la relación que tiene con los grupos interesados dentro de la empresa. Por ejemplo, en la comunidad local se debe de observar el número de empleos que está generando y el desarrollo que ha tenido la comunidad donde se encuentra ubicada la empresa. La presentación de sus informes financieros por transparencia ya son elementos o indicadores de responsabilidad social empresarial y deben de ser muy claros para para que los accionistas observen los aumentos, disminuciones del capital o la inversión que ha tenido esta. Respecto a los proveedores, se debe de observar sus niveles de crédito, así como también la forma en que se han adjudicado el ser proveedor para la empresa, pero la empresa debe de siempre de tomar como grupo interesado dentro de la empresa proveedores que se encuentren dentro de la cadena de la responsabilidad social empresarial. En el caso de los consumidores, se es socialmente responsable cuando se le informa de las condiciones y calidad del producto o del servicio. En cuanto al gobierno, cuando se informa de manera clara la aplicación y el cumplimiento de sus impuestos de carácter local, estatal y federal. En ese sentido, todos los indicadores que den cumplimiento podrán hacer de manera integral el llamarse empresas socialmente responsables. Yo les voy a presentar en este momento una investigación que estamos llevando a cabo con el ánimo de medir, empezar a medir dentro de las pymes qué elementos o el nivel que guardan en algunas de las dimensiones internas de responsabilidad social empresarial. Estamos comenzando con una muestra de 385 pymes en Tuxpan, Veracruz, y tomamos como referente la norma mexicana 025, que está hablando de la no violencia laboral, es decir, la equidad y la no discriminación. Pero también le estamos añadiendo algunas otras referencias teóricas, por lo que con esta gama de teorías, nosotros pudimos construir 36 indicadores que pudimos agrupar en 4 dimensiones para analizar la dimensión interna de los recursos humanos. En este caso, el acoso laboral, las políticas del recurso humano, la discriminación laboral, la equidad de género. Esta escala ya fue en este momento validada. Nos quedó de 30 indicadores y tiene un nivel de confiabilidad de 0.910. Cada una de sus dimensiones ya obtuvieron su nivel de confiabilidad y se va a hacer la aplicación para poder hacer un comparativo entre giros, entre tamaños de empresa, ubicadas en Tuxpan, y va a ser como que el parteaguas para que las empresas se animen a optar para esta norma, que son indicios de responsabilidad social empresarial, o bien para el logro del distintivo de responsabilidad social empresarial que se otorga en México. De esta manera ya se les va preparando para que en un futuro no muy lejano puedan ser incluidas dentro de las cadenas de valor. ¿Por qué promover la responsabilidad social empresarial en las pymes? Porque sabemos que ellas son el grueso de las empresas que se encuentran dentro de las economías de un país. Y al menos en México, estas representan el 85% del total de las empresas y aportan el 45% del Producto Interno Bruto, y son generadoras de un 60% de los empleos que se encuentran en el país. En ese sentido, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ya ha establecido un FODA de por qué las empresas, del estado que guardan las empresas para poder ser preparadas para el logro de los distintivos de responsabilidad social empresarial. Y en este sentido es muy interesante observar el nivel de las oportunidades, ya que les dice
que el hecho de que se puedan promover hacia la responsabilidad social empresarial pueden llegar a asumir ventajas de competitividad, ayudas fiscales, mejora de la reputación, anticiparse a futuras regulaciones y exigencias y conocimiento de los clientes stakeholders y el control de riesgos que puedan asumir con los productos y materias primas que ellos están ofreciendo. Es decir, poder integrarse ya a cadenas de valor. Quiero cerrar mi participación con esta reflexión con uno de los íconos de la responsabilidad social empresarial en Inglaterra. Él a través de sus canciones promueve la responsabilidad, pero también tiene fundaciones y hace apoyos sociales, entre otras de las actividades de la responsabilidad social. Es toda una industria en este sentido. Es la segunda banda de rock más importante en Inglaterra. Él señala que ser responsable no quiere decir ser piadoso, sino ser apasionado. El piadoso ve el valor y quiere aminorarlo. El apasionado ve el dolor y quiere arreglar las cosas. El piadoso les implora a los empresarios para que pongan atención y el apasionado les advierte de los costos que van a pagar si no lo hacen. Y en este momento, como cuerpo académico, estamos advirtiendo a las empresas que conforman gran parte de la economía de un país que se deben de preparar porque la exigencia va a ser estar integrado a una cadena de valor socialmente responsable. Muchas gracias y cedo la palabra a mi compañero para el siguiente tema. Agradezco la invitación que me realiza el comité organizador de participar en esta Expo Sustenta 2020. Es para mí un gusto estar con cada uno de ustedes a través de este medio. Quiero compartirles mi presentación, pero antes me presento. Mi nombre es Saulo Sinforoso Martínez, soy académico de la Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría Tuxpan. Estoy adscrito a esta facultad, ahí de la región Poza Rica-Tuxpan. Para mí es un gusto estar participando en este evento. Y bueno, mi formación profesional a nivel licenciatura, soy licenciado en Contaduría y como pueden observar ahorita en mi presentación, pues les quiero compartir un tema vinculado a mi perfil de licenciado en Contaduría. El tema que quiero compartirles se deriva de la contabilidad ambiental y se titula La sustentabilidad en la información financiera de la empresa. Tal vez yo sé que han estado en conferencias donde se aborda el tema del medio ambiente desde otra perspectiva. Yo quiero compartirles lo que se ha hecho desde la perspectiva contable. Trataré de ser lo más breve posible porque es un tema un poco amplio y pues quiero hablarles sobre cómo nosotros, bueno, en mi caso, como contador, he abordado este tema del medio ambiente desde mi trinchera, desde mi perfil. Y bueno, sin importar las empresas, el tamaño, ya sea micro, mediana, pequeña o grande empresa, tal vez donde ya se encuentran ustedes laborando o han realizado alguna práctica, sin importar el tema del tamaño, también sin importar a qué se dedica la empresa, sea sector servicio, sector comercial o industrial, el tema de la información financiera es clave. O sea que los estados financieros que se emiten a través de la contabilidad son fundamentales para determinar el éxito o el fracaso de una empresa, pues son herramientas que sirven para la toma de decisiones. Sin embargo, me he preguntado, y al igual que muchos autores, se han cuestionado qué vinculación tiene el medio ambiente en esta información que genera la contabilidad, o se puede abordar el tema del medio ambiente, o cómo se está abordando el tema del medio ambiente desde la perspectiva contable. Recurro a Fernández 2004, que dice que
existe una contabilidad cuyo objeto son las relaciones entre una entidad y su medio ambiente. Este tipo de contabilidad se le denomina como contabilidad medioambiental. O sea, algunos autores lo conocen como contabilidad ambiental, otros como contabilidad verde. Sin embargo, bueno, durante mi exposición lo voy a llamar como contabilidad medioambiental, y si escuchan contabilidad ambiental es el mismo contexto. Y bueno, Jules menciona que es una línea de investigación reconocida. O sea, ¿de qué trata la contabilidad medioambiental? Pues precisamente de generar información relacionada con el medio ambiente, pero tener ese espacio, ¿no? Donde se clasifique, donde se identifique la parte ambiental. Tradicionalmente, como ya algunos de ustedes conocen, hablar de contabilidad se entiende por identificar, registrar las operaciones financieras, las transacciones económicas, transformaciones internas de una empresa, u otro evento económico para la toma de decisiones, reflejado a través de los estados financieros básicos. Sin embargo, algunos autores afirman que esa información que tradicionalmente se generaba, pues no contemplaba la parte ambiental. Entonces, se empieza a realizar una serie de propuestas donde la contabilidad puede registrar esa parte ambiental y empiezan a surgir una serie de iniciativas dando una clasificación de la contabilidad medioambiental que de acuerdo a JENA puede ser nacional, es decir, si aquella contabilidad que cuantifica cuántos recursos naturales hay en un país se considera como nacional y dice, bueno, si se encarga ese tipo de contabilidad de determinar costos ambientales, es una contabilidad medioambiental de gestión, o si se encarga ese tipo de contabilidad de diseñar estrategias para contribuir al cuidado y conservación de los recursos naturales, es de dirección estratégica, o si se encarga de registrar en la información financiera todo el tema del medio ambiente, el impacto que la empresa genera hacia los recursos naturales, es una contabilidad medioambiental financiera. Y es en lo que yo quiero abordar en este espacio que me han brindado, de, pues más que nada, mostrarle qué avances hay en México, esos temas de cuidado y conservación de los recursos naturales, que tal vez las empresas compran equipos para cuidar los recursos naturales, cómo se ha registrado en la contabilidad, o si es que se registra o no, los gastos que ocasionan las empresas para cuidar y conservar los recursos naturales, cómo se cuantifica. Todo eso yo quisiera compartirles en este momento. Y bueno, en México existe lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, donde algunas empresas cotizan y bueno, aquellas que cotizan con un cierto índice, que más adelante vamos a hablar de ello, están obligados a emitir informes de sustentabilidad. Es decir, están obligados a informar a los usuarios de cuánto invierten en medio ambiente, qué actividades hacen para cuidar y conservar los recursos naturales, etc. Sin embargo, no todas las empresas prácticamente viene siendo como algo voluntario. Para el caso de las empresas que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, debido a la carencia de una normatividad, de una ley, una política pública que obligue a que las empresas implementen esos informes financieros, incluyendo la parte ambiental, pues no existen, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las que la realizan en México? Pues las que se encuentran cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, o aquellas que de manera voluntaria lo quieren realizar, ¿no? Entonces, de entrada, la contabilidad financiera ambiental, con base a lo que he identificado, pues viene siendo como una actividad voluntaria para aquellas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que se encuentran interesadas, ¿no? por el cuidado y conservación hacia los recursos naturales. Sin embargo, no todas las empresas pues realizan este tipo de ejercicio, ¿no? De informar cuánto contribuyen al medio ambiente. El tema de contabilidad financiera ambiental es un tema que se ha abordado desde diversas partes del mundo. Como en esta tabla yo les muestro, me tomé el atrevimiento de realizar una investigación
y desde qué trincheras han abordado los autores el tema de contabilidad financiera ambiental, y he encontrado, por ejemplo, en Argentina, que han hecho estudios sobre la contabilidad financiera ambiental aplicable en las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. También en Vietnam, por ejemplo, han estudiado esa relación entre las prácticas de contabilidad financiera ambiental y el riesgo financiero corporativo. O sea, que el tema de contabilidad financiera ambiental, el tema de incluir esos impactos ambientales en la información financiera, es un tema que está generando interés por parte de los especialistas en el área contable y que se preocupan por el cuidado y conservación de los recursos naturales, por tratar de estudiar este tema del medio ambiente desde la perspectiva contable. Ahora, vamos a irnos un poco, a centrarnos en México. ¿Qué ha pasado? O sea, yo les hablaba de la Bolsa Mexicana de Valores. En la Bolsa Mexicana de Valores cotizan muchas empresas. Algunas de ellas se llaman empresas sustentables, o sea, aquellas que emiten informes de sustentabilidad, que informan a los usuarios cuánto invierten en tecnologías limpias, en tecnologías amigables con el medio ambiente, cuánto gastan en cuidar y conservar algún recurso natural. Entonces, esas empresas se les conoce como empresas sustentables y cotizan en la Bolsa Mexicana con el IPC sustentable. Es importante mencionar que estas empresas realizan estas actividades porque buscan contribuir a, uno de los objetivos es contribuir a los planteamientos que marca la ONU en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es importante mencionarles eso, que son empresas que tal vez en su ramo son las más fuertes y que van tratando, ¿no?, de contribuir las políticas y las propuestas internacionales que realizan las organizaciones a nivel internacional, van marcando pauta y ellas tratan de ir cumpliendo ahora sí lo que van señalando estas instituciones. Estas empresas realizan reportes de sustentabilidad. Aquí les muestro una tabla de quiénes son esas empresas. Como pueden ver, están de diversos sectores empresariales, dedicadas unas al servicio de telecomunicaciones, pero son empresas que se encuentran en la Bolsa Mexicana de Valores y que cotizan con el IPC sustentable, que para este año ya creo que va a cambiar de nombre, ya cambió de nombre, creo que es ESG, el índice que van a utilizar. Y bueno, aquí pueden observar las empresas que están dentro de esa categoría. Ahora, estas empresas informan a los usuarios sobre sus inversiones que realizan por adquirir algún equipo, los gastos que ocasionan. Es más, identifiqué que estas empresas también tienen registrado, en caso de tener alguna demanda de carácter ambiental o en caso de incurrir en una futura salida de efectivo para pagar algún asunto de carácter ambiental, lo tienen registrado en su contabilidad. O sea, que han utilizado indirectamente o directamente las herramientas de contabilidad financiera ambiental para poder registrar todos estos impactos que se generan por realizar su actividad principal o su actividad secundaria. Entonces, el tema en México es que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores con el IPC sustentable aplican el tema de la contabilidad financiera ambiental, que bajo un escenario perfecto es que lo aplicaran a todas las empresas. Sin embargo, las grandes empresas lo están aplicando y sería interesante que también las empresas que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores pues incluyan en sus informes de sustentabilidad, en sus informes financieros, la parte ambiental. Entonces, en esta tabla pueden observar que todas estas empresas generan informes de actividades ambientales. Algunas de ellas tienen partidas específicas, como por ejemplo una cuenta de provisiones, una cuenta de pasivos ambientales donde registran todo el tema del medio ambiente. Tienen partidas, por ejemplo, la partida de gastos, inversiones ambientales,
donde registran exclusivamente todas aquellas erogaciones que ocasionan por limpiar, por ejemplo, un arroyo, un río, por sembrar árboles, por adquirir un equipo amigable con el medio ambiente. Ellos tienen una partida especial donde representan esa inversión. Entonces, es interesante saber que tal vez ustedes se desempeñen no en el ámbito contable, pero sí en el ámbito donde ustedes están vinculados con el tema del medio ambiente, y que la información que tal vez en su departamento o donde vayan a trabajar genera, pues tiene un impacto con el departamento contable, y que se traduce, ¿no? Esa vinculación entre el medio ambiente y la información financiera. Me tomé el atrevimiento de realizar, comprobar más que nada lo que algunos autores afirman, de que el tema ambiental, algunas empresas o la contabilidad tradicional, como generaba un impacto negativo en los ingresos de la empresa, pues no lo reportaba, y efectivamente, ¿no? Al ver, hacer una correlación entre estas partidas de contabilidad ambiental y de estas empresas sustentables que están en México, y con el nivel de ingresos, pues sí, genera una disminución de los ingresos. O sea, si una empresa adquiere un equipo o eroga efectivo para limpiar un arroyo, un río, pues sí va a generar una disminución en sus ingresos. Sin embargo, hay autores que dicen que las empresas que dependen directamente de la naturaleza, sus actividades dependen de los recursos naturales, es necesario que realicen esas erogaciones, que de momento va a salir negativo, ¿no? En cuanto a sus ingresos, va a generar una disminución, pero a largo plazo va a contribuir a que la empresa pues exista y no desaparezca, que no salga del mercado. Por lo tanto, aquí se comprueba lo que muchos autores dicen, que los gastos en las inversiones ambientales, por citar un ejemplo, generan una disminución a los ingresos de la empresa. Sin embargo, generan más que nada que generen, contribuyen a que se mantengan en el mercado, pues su dependencia hacia los recursos naturales, pues a veces es visible, ¿no? Entonces, en este momento, erogar o invertir en equipos amigables con el medio ambiente puede generar a largo plazo beneficios, ¿no? Como es la permanencia en el mercado. Algo muy importante que quiero compartirles sobre el tema de contabilidad financiera ambiental es que este tema se ha desarrollado por más de 25 años, donde los pioneros, como pueden observar ahí en la diapositiva, los pioneros en este tema ya venían ahora sí impulsando el tema de contabilidad ambiental y social, la representación del tema ambiental en la información financiera. Sin embargo, en países, principalmente en Europa, pues se ha desarrollado grandemente estas propuestas. Algunas empresas lo han tratado ya de llevar de la teoría a la práctica. En México todavía están con las empresas grandes. Sería bueno que también se pase a las pequeñas, las medianas y las microempresas, este tema del medio ambiente. Sin embargo, estos autores dicen que es necesario que todos los conocimientos que se han generado en otros países, que son punteros en el tema del medio ambiente y su vinculación con el área contable, pues se apliquen en los países donde todavía este tema está en desarrollo. Entonces, es importante mencionar que la mayoría de las metodologías que se han implementado para el registro de las partidas ambientales en la información contable, pues depende mucho de los investigadores, de los estudiosos en el área, que en su momento pues han colocado las bases, principalmente en algunos países donde pues el tema ambiental es una prioridad, donde he visto, por ejemplo, investigaciones en Cuba, por citar un ejemplo, donde hacen propuestas de balance general ambiental, hacen propuestas de un catálogo de cuentas ambientales, donde ellos proponen una normatividad exclusiva para el tema del medio ambiente. Entonces es importante ir transitando toda esa información que en otros países se genera y aplicarlos en nuestro país.
Hablar de contabilidad financiera ambiental, pues es preguntarnos si la normatividad contable en México nos permite hacer esos registros, y algo muy interesante, he identificado que existen cuentas, existen partidas contables que en la misma normatividad habla sobre el medio ambiente. Por mencionar algunas, por ejemplo, la norma internacional de contabilidad en el apartado 37, en la NIC 37, toca el tema del medio ambiente. También en la norma internacional de información financiera 16, propiedad, planta y equipo, habla sobre la adquisición de equipos amigables con el medio ambiente. Ya para ir finalizando, quiero compartirles este texto. La economía de mercado se caracteriza por la alta incertidumbre del entorno empresarial. La rapidez del desarrollo conduce a la necesidad de adaptar las empresas a un entorno de mercado dinámico. Es decir, que es necesario que no solamente las empresas sustentables que están en la Bolsa Mexicana de Valores, pues estén dentro de este contexto de emitir informes de su vinculación con el medio ambiente, sino deben ser todas las empresas, porque los mercados están cambiando, son dinámicos, y es necesario que si una empresa quiere permanecer en el mercado, quiere generar una competencia en un contexto internacional, pues es necesario que emita este tipo de informes de sustentabilidad. Algo también muy importante es que he identificado que las empresas grandes, las empresas organizadas y bien estructuradas, pues son aquellas que también se atreven a dar este tipo de información financiera hacia el público en general. Es importante, a pesar de una de las limitaciones que identifiqué al analizar estas empresas, es la falta de uniformidad en los reportes. Pero bueno, es un avance de lo que se ha tenido sobre el tema de la información financiera y su vinculación con el medio ambiente. En conclusión, puedo afirmar que la contabilidad financiera ambiental está en desarrollo en México. Se está aplicando principalmente en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, empresas de gran tamaño, pero que es necesario que toda esa experiencia que se tiene en esas empresas se transiten a las empresas que no están en la Bolsa Mexicana de Valores, a las empresas, a esa pequeña empresa, a esa microempresa, que es necesario porque también juegan parte del mercado nacional. Entonces, también me decía uno de mis estudiantes, también contamina, ¿no? Entonces, no solamente las grandes, sino también las pequeñas, las medianas y las microempresas. De mi parte es todo. Muy buenos días. Me da gusto estar en esta Expo Sustenta 2020, Feria Universitaria de Sustentabilidad, Año de la Tierra, que organiza la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Lázaro Salas Benítez y soy contador público de profesión, en el cual me da gusto participar con este tema denominamos la sustentabilidad en la información financiera y la ética. Voy a iniciar dándoles el siguiente marco teórico y voy a empezar diciendo qué es sustentabilidad, el cual es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno, que se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que debe de existir una cultura, una actitud, un cumplimiento y valores. Que finalmente, también, y no menos importante, es la responsabilidad, que es el cumplimiento formal de las obligaciones. Esto nos va a llevar a lo que se le llama responsabilidad social empresarial, que es una nueva disciplina que busca diseñar planes de acción desde empresas o corporaciones hacia la sociedad, aplicando programas y acciones de cuidado ambiental, desarrollo humano, impacto social
y mejoramiento al entorno. Esto es lo último que precisamente me corresponde tocar en este tema. Hoy en día, las empresas han conllevado a tener este tipo de responsabilidad social empresarial, el cual precisamente son acciones y programas de cuidado ambiental. Pero existen paradigmas que, de acuerdo a los avances tecnológicos, nos damos cuenta cómo esto nos ha venido a afectar el medio ambiente. ¿Y esto se debe a qué? A la globalización, en que los fenómenos económicos han venido a absorber todo lo que tiene la sociedad, pero sin darse cuenta de cómo está afectando al medio ambiente en la tierra en la que estamos habitando. Afortunadamente, el Servicio de Administración Tributaria en nuestro país ha diseñado programas de estímulos fiscales, los cuales precisamente donde la iniciativa privada a través de las empresas han tratado de aprovechar para obtener ciertos beneficios. Iniciaré con los beneficios financieros, que en primer término permite minimizar costos, lo cual reduce notablemente en esos costos y gastos en donde las empresas han tratado de aprovechar lo máximo de sus recursos. Y esto ha permitido una mayor liquidez y solvencia porque nos ha dado mayor movimiento en el flujo de ingresos y egresos, que finalmente afecta en lo que se refiere a la rentabilidad. Y esa afectación es positiva porque genera mejores utilidades, mayores rendimientos en las empresas. Y como inicialmente lo había comentado, al minimizar costos y gastos, ha permitido que las empresas tengan un mejor control en esos gastos y gastos, lo que ha llevado a una mejor eficiencia. Y esto ha permitido que las empresas puedan tener una mejor inversión al tener una innovación tecnológica, porque ha permitido que se adquieran tecnologías con recursos que no van a generar contaminación en el medio ambiente. Y esto ha permitido una mejor toma de decisiones, lo cual ha llevado a un mejor aprovechamiento de recursos para destinarlos definitivamente a lo más adecuado, permitiendo un mejoramiento tanto en la empresa como en su entorno del medio ambiente. Pero también vamos a hablar de los beneficios fiscales. Estos beneficios fiscales están principalmente lo que se llaman estímulos fiscales, que es un programa en donde el gobierno, a través del Servicio de Administración Tributaria, ha permitido generar que las empresas puedan aprovechar una mayor deducibilidad. Con esta mayor deducibilidad reducen su base gravable y, por un lado, beneficiándose en pagar menos impuestos y aprovechar en ese ahorro a obtener un mayor aprovechamiento de recursos. Para lo que es el gobierno hay una mayor fiscalización, pero también para la empresa porque permite hacer el cumplimiento del programa de recaudación. Esto ha permitido que en términos generales hayan programas de incentivación porque las empresas hacen una mejor aplicación de sus recursos al tomar mejores decisiones y esto va a permitir que vayan creciendo, se vayan desarrollando y que vayan imperando en la conservación del ambiente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se están aplicando estos estímulos fiscales. La mayoría de las empresas hoy en día están adquiriendo precisamente autos híbridos o ecológicos, en el que consumen precisamente combustibles que permiten el ahorro precisamente en esos gastos. Hay una gran diferencia en la adquisición de combustibles
biodegradables, como es el caso del biodiesel, que es un caso, ¿verdad?, de un proceso, ¿verdad?, que se origina a través de grasas de animales o de aceites de plantas, lo cual conlleva a un ahorro en cuestión de términos monetarios, pero también a la conservación del medio ambiente. Por otro lado, hay una mejor inversión, mejor aplicación de los paneles solares híbridos en lo que es la generación de electricidad, aprovechando precisamente lo que es la energía solar. Pero por otro lado, hay un mayor ahorro en el consumo económico y que permite hacer esos ahorros en costos y gastos en las empresas. Hoy en día se ha promovido la industria de la energía eólica, que es la generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de las masas de aire. Y que ahí tenemos el ejemplo en lo que se le llama la ventosa en Oaxaca, así como en el norte, como es en Baja California. Y esto ha permitido a que el país pueda tener un mejor ahorro en lo que es los costos de la generación de la energía eléctrica. Pero finalmente tenemos lo que son la promoción de unidades habitacionales a través de materiales que son precisamente con la conservación de ahorro. Y esto nos ha permitido que en un momento dado haya la construcción de incluso comunidades que permiten la conservación del medio ambiente. Hoy en día tenemos que tener en cuenta la ética, que de acuerdo a Aristóteles es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Y esto es muy interesante e importante porque precisamente nos permite tener en cuenta valores como es la igualdad, la honestidad, la gratitud, el respeto y hoy lo que estamos ahorita desarrollando, la responsabilidad social y ambiental, que con esto nos conlleva a tener lo que es la bioética, que es conocer para conservar, conocer y tener una conciencia para amar lo que tenemos a nuestro alrededor, en el mundo en el que es la tierra, en el que estamos precisamente obligados para cuidar. Porque si hoy no tomamos en cuenta que debemos cuidar nuestra tierra, que es la casa en la que vivimos, vamos a tener esa conciencia que vamos a destruir el ambiente de nuestra casa, que es la tierra. Por eso es muy importante cuidar el medio ambiente. Me da gusto haber participado en esta plática y por favor no olviden, cuidemos el ambiente. De nosotros depende que tengamos que conservar lo que es nuestra casa, que es la casa de la tierra. Nos vemos en la próxima.